El acta de la sesión número 12 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión número 13 se pone a disposición de las y los integrantes de esta comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Se ha recibido, presidente, un oficio de la Secretaría General del 30 de agosto por el que se informa que el diputado Agustín Romero Leiva reemplaza en forma permanente en esta comisión al diputado Johannes Kaiser. Un oficio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Diputado Hola, Romero. ¿Cómo está? ¿Por qué no? Ahí. Adelante. Secretario. Señor secretario, adelante. Presidente, aprovechando que está el diputado Romero, voy a dar lectura nuevamente al primer oficio. Muy bien. De la Secretaría General, por el que informa que a partir del 30 de agosto el diputado Agustín Romero Leiva reemplazará y ya reemplaza en forma permanente al diputado Johannes Kaiser. Un oficio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por el medio del cual remite a su vez copia del oficio del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, con que se da respuesta a los oficios números 15 y 16 de esta comisión, relativos al término del convenio con la Fundación Pequeño Cotolengo. Al efecto adjunta intercambio de correos electrónicos y oficio entre ambas instancias en relación al término de su convenio. En tercer lugar, un oficio también del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por el medio del cual remite copia del oficio con que la Subsecretaría de la Niñez deriva al Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia los requerimientos que la Comisión le hiciera mediante el oficio número 18. Y finalmente, un correo de la Defensora de los Derechos de la Niñez subrogante, señora Yanina Mondino, con el que remite la información comprometida en la sesión anterior y a su vez acompaña el oficio reservado número 889 del 29 de agosto. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en varios. Diputados, diputadas. No hay palabras sobre varios. Bueno, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de escuchar sobre la materia de la investigación a la subsecretaria de la Niñez, doña Verónica Silva Villalobos, a quienes les damos la más cordial bienvenida y atentos todos los integrantes de esta comisión a escuchar su exposición. Así que tiene la palabra, estimada subsecretaria. Bien. Gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Esta es una interesante oportunidad de poder explicar algunas de las situaciones en las que estamos embarcados y tratar de aclarar lo más que se pueda la estructura institucional que tiene el tema de la niñez, que es una estructura compleja porque son distintas instituciones y distintas organizaciones que participan del proceso. Del proceso de protección integral de los niños. La Subsecretaría de la Niñez forma parte de un sistema de protección de los niños donde cumple un rol rector en una buena cantidad de materias que se relacionan con la Ley de Garantías que aprobó este Congreso y con lo que significa la política de protección integral de los niños. Dentro de ese sistema se ubica, ¿verdad?, el Servicio Nacional de Protección Especializado a la Niñez y la Adolescencia, que es un servicio que, como su nombre lo indica, dedica sus funciones y sus tareas a un subgrupo de la población infantil, versus la Subsecretaría de la Niñez, que tenemos el rol, ¿verdad?, de la protección integral de todos los niños que habitan en el territorio nacional. En ese sentido, el Servicio Nacional de Protección Especializado tiene una tarea de alta importancia para el segmento de la población infantil que está sujeta a protección del Estado en sus distintas formas. Hay dos formas gruesas en las cuales el Estado, protege a los niños en términos de protección especializada y no de protección universal.
que toda la protección especializada transcurre desde una situación que es conocida y atendida por los tribunales de familia. Y el Servicio Nacional de Protección Especializada es la entidad, ¿verdad?, que cumple con las intervenciones y los programas que un juez o una jueza del Tribunal de Familia indica que es lo que le corresponde en la atención a la situación de vulneración de derechos de un niño o una niña en particular. En esa lógica, esta institución tiene una población que ustedes ya han conocido en términos de sus cifras, no quiero repetir, pero tiene una población, una atención anual de alrededor de 140, 145 mil niños. Que pasan, digamos, por los distintos programas del servicio en dos versiones. En una versión que se llaman programas ambulatorios, es decir, donde los niños quedan bajo la tuición de sus familias. No ha procedido en ese caso una separación de la familia, pero quedan bajo la implementación de uno o más programas que se llaman programas ambulatorios y que son ejecutados por instituciones generalmente de la sociedad civil, por instrucciones del tribunal y coordinados por el Servicio Nacional de Protección Especializada. La otra vía de protección especial y cuidado bajo cuidado del Estado es la vía de los programas residenciales, que son los que muchas veces concentran la mayor atención, que son los niños que por indicaciones y por decisión del tribunal respectivo son niños que han sido separados de su ambiente familiar y pueden encontrarse, ¿verdad?, en un medio, digamos, en un sistema con una familia de acogida o en una residencia como las que conocemos. Los niños en residencia, que son los que más han ocupado, digamos, la conversación en esta comisión, son 4.600 niños en el país, de los 140.000 que atiende el servicio. No obstante, son 4.600 niños que son los que presentan las situaciones más complejas y más complicadas, tanto de vulneración de derechos como de sus necesidades de protección. Por algo, los tribunales, ¿verdad?, lo han retirado de su familia y los han puesto bajo la protección del Estado y bajo la protección de un tercero. En ese sentido, el trabajo del Servicio Nacional de Protección Especializada es un trabajo complejo, es un trabajo que además se hace básicamente a través de terceros. Y donde quiero conectar con los temas que se han conversado acá y que ocupan a esta comisión, como son los procesos de supervisión, los procesos de control de cómo se ejecutan esos programas junto con las licitaciones y también los procesos de acreditación de lo que son los ejecutores, ¿verdad?, privados de estos servicios. Respecto voy a entrar en algún detalle respecto de eso, pero respecto del rol de la Subsecretaría de la Niñez, como les decía, nosotros tenemos un rol de rector en lo que dice relación con la implementación de la Ley de Garantía y Protección Integral, y en particular respecto del Servicio Nacional de Protección Especializado, nuestro rol es bastante acotado. Tanto en la Ley del Servicio como en la Ley de Garantía, se nos encomienda un rol de supervigilancia y fiscalización. Esas son las palabras que establece el texto. Y sin embargo, el concepto de fiscalización o la función de fiscalización que se nos entrega no cuenta con las herramientas necesarias en el mismo texto respecto de una función fiscalizadora propiamente tal. Con esto quiero decir que nosotros tenemos esta función de supervigilancia y fiscalización, sin embargo, no tenemos capacidad de sancionar a propósito del proceso de supervisión y fiscalización, sino que de recomendar. Y por lo tanto tenemos esa limitación, ¿verdad?, que el texto dice fiscalización, pero en realidad las atribuciones que nosotros tenemos no permiten ningún tipo de sanción, que es el componente propio de una tarea de fiscalización. Y por lo tanto tenemos esa limitación. Eso no significa que no hagamos la supervisión y la supervigilancia que se necesita. Esto está regulado tanto en la Ley del Servicio como en la Ley de Garantía y como precisamente en lo que dice relación con la creación de la Subsecretaría de la Niñez, que es una institucionalidad de creación reciente, tiene solamente 5 años dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
¿Cuáles son las funciones, las tareas específicas en las cuales nosotros sí tenemos atribuciones y que yo quiero detenerme, digamos, para que estemos en la misma página respecto de qué es lo que nosotros podemos hacer y qué es lo que hemos estado haciendo? Nosotros tenemos en el marco normativo, respecto de esta potestad, ¿verdad?, de supervisión y control, nosotros podemos hacer supervisión directa, es decir, apersonarnos en un proceso de supervisión directa en las residencias de administración directa del servicio. Eso significa que el total de residencias, ¿verdad?, familiares que administra directamente el servicio Mejor Niñez, nosotros tenemos la tuición para poder apersonarnos y hacer un proceso completo de supervisión del servicio que esas administraciones directas están prestando. Cuando decimos administración directa, estamos hablando, ¿verdad?, de funcionarios que son los que atienden las residencias, son funcionarios del servicio, etcétera. No hay un intermediario de la sociedad civil en ese proceso. En aquellas residencias que no son de administración directa y que son ejecutadas a través de la asignación de una licitación para instituciones de la sociedad civil, nosotros no tenemos la posibilidad de directamente hacer esa supervisión, sino que la tenemos que hacer a través de supervisar al servicio. Entonces ahí hay un primer nudo crítico, ¿verdad?, en términos del proceso de supervisión de estas residencias, de esta modalidad residencial, que es la que ha sido parte de las modificaciones que en su origen hizo el servicio Mejor Niñez, pasando de ¿verdad?, hogares de niños con muchos niños a estas residencias más de enfoque familiar. Nosotros tenemos un proceso regular de supervisión de las residencias y hacemos de las residencias de administración directa y hacemos supervisión en distintos casos. Hacemos supervisión regulares, es decir, tenemos un programa de supervisión regular. También hacemos supervisiones de urgencia cuando alguna situación ocurre en una residencia de administración directa. Nosotros tenemos tuición y tenemos responsabilidad de hacer una supervisión extraordinaria o una supervisión, ¿verdad?, de urgencia, de manera de conocer la situación y poder hacer todos los informes y las retroalimentaciones que correspondan respecto de eso. Tenemos además supervisiones por eventos críticos, entendidas como situaciones que se han comentado en esta comisión, que son situaciones de alta connotación pública, que requieren, ¿verdad?, de un análisis especial, y nosotros tenemos y hemos hecho estas supervisiones por eventos críticos, de manera de poder entender qué es lo que está pasando, cómo podemos generar algunas recomendaciones, soluciones, etcétera. También hemos hecho seguimientos a proyectos residenciales que han sido informados con situación de alta criticidad, ¿verdad?, donde hay hacinamiento, donde hay sobrecupo. Nosotros hacemos ese trabajo. Por lo tanto, los casos, la supervisión directa que nosotros hacemos está cubriendo no solo una supervisión regular de las residencias de administración directa, sino que también situaciones excepcionales o situaciones de urgencia. El proceso que eso tiene es que nosotros levantamos los antecedentes, tenemos una ventaja en el levantamiento de antecedentes respecto de otros casos, porque nosotros podemos, en función de esa supervisión, no solo relacionarnos con la residencia, sino que también con los actores que son del intersector, que deberían haber actuado en esa situación y no actuaron, o la actuación que tuvieron no fue la que se necesitaba. Por lo tanto, nuestros informes de supervisión son informes que van más allá de el dato o la información precisa que tiene la residencia o el que administra. Nosotros conversamos, dependiendo del caso, con salud, con educación, con las vecinas, con el colegio, en fin, de manera de tener lo más claro posible esa situación. Por otro lado, y como le quiero insistir en que nuestras atribuciones no llegan a la situación, digamos, a las residencias que son de administración a través de terceros.
cosa que sería bueno tener algún papel respecto de eso. En segundo lugar, nosotros no tenemos funciones de supervisión directa en lo que se llaman los programas ambulatorios. Los programas ambulatorios en su totalidad, prácticamente todos salvo algunos FAE, los programas ambulatorios prácticamente todos son ejecutados a través de licitaciones con organizaciones de la sociedad civil. Y siguiendo esa regla, nosotros no tenemos la facultad como para poder hacer una supervisión directa a esas instituciones, la tiene que hacer el servicio. Por lo tanto, insisto, en ese caso, nuestra función está en supervisar la supervisión, es decir, ver cuáles son los elementos en que la supervisión está funcionando o no está funcionando, y más adelante, si me permiten, puedo dar mi opinión acerca si eso está funcionando o no está funcionando. Adicionalmente a eso, nosotros tenemos una función en algunas materias de carácter reglamentario, que no son directas de la subsecretaría, sino del ministerio. Voy a dar un ejemplo, es el Ministerio de Desarrollo Social, es el que tiene que realizar el reglamento de acreditación de ejecutores. A través de la recomendación que hace la Subsecretaría de la Niñez, y la Subsecretaría de la Niñez es la responsable de determinar en ese reglamento cuál va a ser la matriz de los elementos que se van a tomar en consideración en los procesos de acreditación de ejecutores. El reglamento que está vigente en este momento respecto de la acreditación es un reglamento que se hizo el año 2020-2021, cuando empezó el servicio. Ese reglamento tiene una fecha de vencimiento en diciembre de este año, y nosotros estamos en el proceso, porque se tiene que hacer cada 2 años, nosotros estamos en el proceso de revisar y de discutir los elementos de ese reglamento de acreditación. El diagnóstico que tenemos hasta este momento es que el reglamento de acreditación tiene algunos nudos críticos que hay que resolver. Es un reglamento de acreditación que define muchos elementos que son más bien formales, que tengan que ver con el contenido más preciso de las intervenciones que se hacen con los niños. Y tenemos nosotros la tarea de readecuar, rediseñar, o la palabra que sea más precisa, remodelar lo que significa la matriz de acreditación y de certificación, que es una tarea muy importante en el entendido de que más del 90% de los niños que atiende el servicio son atendidos, ¿verdad?, por un organismo de la sociedad civil que tiene que ser acreditado. Y por lo tanto el proceso de acreditación no es un proceso menor, es un proceso de muchísima importancia y que no se puede quedar, a juicio nuestro, en el cumplimiento de una cantidad de certificados y papeles, ¿verdad? Tiene que seguir un proceso mucho más profundo en términos de las acciones y las tareas y las medidas que se trabajan con los niños. Por lo tanto, ahí hay un proceso. Ustedes aquí estuvo personas del comité experto, que es una regla legal que tiene el servicio, que tiene que tener un comité experto para estas materias, y creemos nosotros que este proceso de certificación y de acreditación hay que perfeccionarlo y hay que complejizarlo, no en el sentido de pedirle más papeles a la gente, sino que complejizarlo en términos de las medidas y los contenidos que tienen que estar ahí, incluidos. Y por último, nosotros tenemos una función, que es una función que no es tan fácil cumplir, pero que pensamos que es fundamental, que es la función de facilitar la coordinación o de articular la coordinación con lo que se ha denominado el intersector. En el trabajo que se hace con los niños, en la atención que se le da a los niños, ¿verdad? El programa propiamente tal del servicio de protección especializada no puede por sí mismo ofrecer todos los servicios y todos los apoyos que esos niños requieren. Requiere el servicio una relación con los demás servicios del Estado. Me estoy refiriendo a salud, que es una institución crítica en muchos casos para la atención integral de los niños, a educación, pero también a vivienda, a las municipalidades, etcétera. Hay ahí un trabajo de lo que llamamos el intersector, que es muy importante, y nosotros tenemos, de acuerdo a la ley de garantía,
que es de fecha reciente, tenemos la tarea de coordinar el intersector. ¿Cómo hacemos esto respecto del servicio? A través de lo que la ley establece, que son las comisiones coordinadoras de protección. Hay una comisión coordinadora de protección nacional y en cada región hay una comisión coordinadora de protección regional que es presidida por el CEREMI de Desarrollo Social y Familia en la Subsecretaría de la Niñez, en la que coordina la nacional, y donde participa el servicio como obligatorio y participan instituciones sectoriales que tienen que, ¿verdad?, ponerse mejor de acuerdo en cómo se van a atender las necesidades de los niños. Nosotros hicimos una evaluación de las comisiones coordinadoras del año pasado hasta mediados de este año. Tenemos un informe acerca de los resultados de esa coordinación de protección y llegamos a la conclusión de que las comisiones no tenían un mecanismo o un método estandarizado de trabajo. Por lo tanto, cada región se daba su propia forma de trabajar la coordinación intersectorial, algunos muy concentrados en algunos temas, otros muy concentrados en términos generales, en conversar sobre la situación, pero no necesariamente resolver los problemas. Y por lo tanto, con la aprobación de la Comisión Coordinadora Nacional, hemos puesto en operación un nuevo mecanismo de coordinación regional que consiste en planes trimestrales de trabajo y que junto con los planes trimestrales de trabajo para temas importantes que son propios de cada región, hemos determinado que en esas comisiones lo que se tiene que hacer es trabajar por resultado, esto es resolver casos que se van presentando en la comisión. En vez de hablar sobre los problemas, decidimos que había que bajar, ¿verdad?, el tipo de trabajo en la discusión general sobre un determinado problema a encontrar soluciones concretas a los niños concretos que están afectados por esos problemas. Estamos empezando en el primer trimestre de este ejercicio de una forma más práctica y más concreta de trabajar a nivel regional. Una de las conclusiones del diagnóstico es que, salvo aquellas regiones que habían sido capaces de ponerse de acuerdo en un procedimiento específico para resolver un problema, habían tenido resultados versus todas las demás, ¿verdad?, que simplemente estaban discutiendo los temas pero no habían llegado a un resultado concreto. Generamos una matriz que además permite medir resultados para saber cómo les ha ido a esas comisiones coordinadoras. Entonces creo que ese es el otro elemento con el cual nosotros trabajamos. Para cerrar esta primera parte, quería mencionarles que nosotros como subsecretaría, en función del rol que nosotros tenemos, que acabo de explicar, tenemos una opinión acerca de cuáles son algunos de los puntos críticos que hemos identificado respecto del funcionamiento y la gestión del servicio, no como institución propiamente tal, sino que en lo que a nosotros nos corresponde, que es la gestión y la organización del servicio en función del cuidado y la protección integral de los niños. Y entonces quiero resumirlo en 3 puntos. El primer punto dice relación con la preparación digamos, el diseño y la preparación de la implementación del servicio. El juicio que nosotros tenemos, la opinión que nosotros tenemos respecto de eso es que la preparación que se hizo durante un año y un poco más, estuvo más concentrada en la preparación reglamentaria y de elementos que tienen que ver con la gestión y menos concentrada en lo que tiene que ver con la intervención a favor de los niños. Hubo mucho más concentración en preparar, ¿verdad?, todos los reglamentos, y no tanta, no diría preocupación, no hubo tanta concentración o en el mismo nivel de concentración respecto de las intervenciones concretas que deben hacerse con los niños para atender la situación de vulnerabilidad. La prueba de esto, de lo que estoy diciendo, es que se optó en la preparación por avanzar progresivamente en el rediseño de los programas del servicio.
El servicio hace un diagnóstico, ¿verdad?, que además lo hace la ley del servicio, que dice que los programas anteriores eran muchos, estaban estructurados de una manera que no era conveniente y por lo tanto proponen, ¿verdad?, una reestructuración de los programas en ciertas líneas. La decisión que se tomó en la implementación es la decisión de que van a ir avanzando progresivamente en programas, es decir, los programas se van a ir desplegando progresivamente. Entonces se arma la institución y no tengo todos los programas listos, sino que los voy a ir reacondicionando, mejorando, rediseñando a lo largo del tiempo con un plazo que se dio la ley, que entiendo que es de 5 años. El problema que eso tiene es que la vulneración o un niño con una vulneración de derecho requiere de atenciones integrales. No hay nada que en sí mismo y por sí solo solucione una dificultad de un niño, por definición. No hay nada que uno diga, yo le encargo a usted el niño y usted se hace cargo de todo y entonces tengo todo lo que necesito para atender a ese niño. Al determinarse en la preparación, ¿verdad?, que se iba a avanzar progresivamente a través de programas, lo que ocurre hoy día, que estamos en un tercio del proceso, es que no todos los programas que ejecuta el servicio están rediseñados a la fecha, sino que hay algunos que están rediseñados y otros no. Por lo tanto, cuando un tribunal hoy día determina que un niño ha sido vulnerado en un determinado aspecto y requiere ir a un programa específico, ese programa, la mayor parte de las veces a la cual ese niño es referido, es el mismo programa de antes. Ese programa no está rediseñado. Eso tiene efectos, ¿verdad?, en los resultados, porque no por nada la decisión que se tomó era que había que rediseñar programas, ¿verdad? Entonces hay ahí una situación de origen, en nuestra opinión, que es una situación compleja. Eso significa que yo puedo reacondicionar la gestión, puedo tener un nuevo organigrama, puedo organizar el personal, ¿verdad? Puedo hacer todo lo que tenga que hacer respecto de la gestión interna, pero la esencia, el centro de lo que significa la intervención de los niños no está completamente rediseñado. Quiero simplemente poner el ejemplo comparativo con lo que está haciendo el Servicio de Reinserción Social, del Reinserción Social Juvenil, que es el primo hermano, ¿verdad?, del CENAME, en el sentido de que el CENAME se separó en estas dos instituciones, en el Servicio de Protección Especializada y el Servicio de Reinserción Juvenil. La decisión que se tomó para el Servicio de Reinserción Juvenil fue el rediseño de la estrategia completa de intervención y un despliegue progresivo por territorio. Entonces el Servicio de Reinserción va a estar habilitado a contar de enero, ¿verdad?, en las regiones del norte del país, pero está completamente rediseñado, va a estar completamente rediseñado e instalado en un territorio particular. Al año siguiente van a seguir con este territorio. Lo que quiero decir es que si estamos por la protección integral de los niños y los adolescentes, necesitaríamos tener los paquetes completos, por decirlo de alguna manera, de los servicios para poder esperar resultados. Y entonces creo que ese es un primer elemento que es bueno ponerlo sobre la mesa y poderlo discutir, porque, en mi opinión, nada impide que el rediseño de los programas se adelante. No vemos nosotros un impedimento a que este rediseño de programas se pueda adelantar en el tiempo. Lo que no puede pasar es atrasarse. Pero nosotros pensamos que desde el punto de vista de la atención a los niños, eso es algo que puede tener dificultades, eventualmente puede requerir más recursos, pero es algo que podría, digamos, considerarse de manera de poder tener todas las herramientas necesarias para poder hacer el trabajo que se tiene que hacer con los niños. Insisto, entendiendo que el deber que tiene el Estado es un deber de protección integral a los niños y en particular a los niños que son vulnerados en sus derechos, como primer punto. El segundo punto es que hay un elemento que nosotros no hemos percibido y hemos podido en el fondo tener relativamente claro, que es una situación con los procesos de supervisión.
En el diseño del servicio, en el diseño y en lo que se preparó en el servicio, hay unos procesos de supervisión separados de unos procesos de asistencia técnica y separados de unos procesos de transferencia técnica. Así fue diseñado, es decir, unos supervisan, otros hacen asistencia técnica, otros transfieren técnicamente. Teóricamente eso es correcto, si es que uno quiere separar procesos. Sin embargo, en la vida real de la atención de los niños, la supervisión en sí misma debiera contener asistencia técnica, ¿cierto? Y la asistencia técnica debiera contener transferencia de conocimientos, habilidades y herramientas a los que están ejecutando. Al hacerlo por separado, la supervisión termina siendo mucho más una supervisión burocrático-administrativa de lo que se está haciendo en un programa y menos una supervisión del contenido de la intervención en los niños, que lo hace más la asistencia técnica. ¿Qué implica eso? Implica que la supervisión más burocrática administrativa muchas veces puede cumplir con las reglas, ¿verdad? De que está, voy a decir, en una residencia, está el número de camas, está la infraestructura, está, no, en fin, hay una lista ahí de varias cosas, pero puede perderse respecto del contenido específico de lo que se está haciendo con los niños y el trabajo que se hace con las familias, con el entorno y con la comunidad. Esto tanto en la atención ambulatoria como en la atención residencial. En la atención residencial eso hace crisis, ¿verdad? Porque las residencias, perdónenme la expresión, pero las residencias no son un lugar donde uno deposita niños. La residencia de vida familiar debiera ser el reemplazo o por lo menos tratar de emular lo que significa un ambiente familiar. Y en un ambiente familiar, a todos los que tenemos hijos, sabemos que cada hijo es distinto, que lo que nos resulta con uno no necesariamente nos resulta con el otro, que por más que se parezcan necesitan atenciones diversificadas, que los niños tienen que tener ciertas reglas, en fin. Entonces hay ahí una deficiencia, en mi opinión, y lo digo así, una deficiencia respecto de la profundidad de los procesos de supervisión. Y en ese sentido creo que hay cosas que se pueden arreglar. Esto ha quedado develado bastante claro en las supervisiones que nosotros hemos hecho de casos críticos. Hay casos que ustedes han conversado acá, otros casos que son de alta connotación pública, que cuando uno los revisa, uno se pregunta, ¿qué pasó en todo este proceso que habiendo actuado tantas personas y tantas instituciones, nadie fue capaz de darse cuenta qué era lo que estaba pasando con ese niño o no tomó las medidas a tiempo? Entonces hay mucha dispersión y en ese sentido yo personalmente tengo mucha confianza en los procesos de supervisión en la medida en que los procesos de supervisión sean también integrales y contengan en sí mismo la asistencia técnica y no separen la asistencia técnica. Desde que un niño es atendido en el tribunal es que se está interviniendo. No es correcto esto que uno diga el niño está en diagnóstico. Cuando un niño o cualquier persona está en diagnóstico, al mismo tiempo se está interviniendo con ese niño. La forma en la que se hace el diagnóstico, con quién se conversa, se estudian o no se estudian todas las posibilidades que hay, en fin. Entonces hay ese segundo punto que es el punto de la supervisión que nosotros pensamos que tendría que reforzarse, tendría que mejorarse y en algunos aspectos tendría que rediseñarse, de manera de concentrarse mejor en el contenido y en lo que tenemos que hacer con los niños. Lo tercero, y me arriesgo a poner un tema difícil sobre la mesa, lo tercero es que el sistema con el que hoy día se financian los programas es un sistema que tiene varias complicaciones. Y no voy a entrar a la discusión si tiene que ejecutar el Estado o ejecutar los privados. Yo en ese sentido no me pierdo, tiene que ejecutar el que esté mejor habilitado para poder atender los niños. El punto es que hay una premisa en la ley de subvenciones, hay una premisa en lo que significa el financiamiento de este sistema, en que los organismos de la sociedad civil son colaboradores. Y en ese concepto de colaboración es que suponemos que con el aporte que hace el Estado a que ellos presten los servicios, ellos van a hacer un aporte también. Por lo tanto, no estamos como Estado
transfiriendo el total de los recursos de lo que sería el costo de atender a un niño. No sé si me explico. Por esta lógica de que que el otro es un colaborador mío, ¿cierto? Y eso está en la ley, no es algo que... ¿Qué pasa con eso? Pasa que hay algunos colaboradores que no tienen grandes dificultades en generar recursos propios que complementen los recursos que transfiere el Estado para poder hacer las atenciones que se necesitan de mejor calidad. Pero hay otros, muchos, que no tienen la capacidad de hacer eso. Por lo tanto, en estricto rigor, esta lógica, ¿verdad?, de que el otro me colabora a mí, esa lógica no necesariamente genera la equidad en la prestación de los servicios desde el punto de vista de su financiamiento. Por lo tanto, uno de los elementos que en nuestra opinión tendría que volver a discutirse en algún momento, más allá del monto específico de la subvención, que es una discusión que hay que tener, de cuál es el monto específico de la subvención, creo que en esta materia es necesario abrir una conversación acerca del modelo de financiamiento, de manera de poder asegurar, ¿verdad?, que los niños están contando con los servicios que están siendo financiados de forma adecuada para poder hacer las exigencias del caso. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Hoy día tenemos un sistema de financiamiento, que no estoy discutiendo los montos, hay un sistema de financiamiento sobre la base de una colaboración con un privado. Sin embargo, estamos supervisando, fiscalizando y controlando que el privado cumpla con todas las características del servicio, ¿verdad? Y no estamos tan seguros de que los recursos, estamos seguros de los recursos que el Estado pone para eso. Pero ¿cuál es ese delta? ¿Cuál es ese diferencial que es necesario poner? Ese diferencial depende de cada una de las organizaciones de la sociedad civil y su capacidad en el fondo de gestionar esto. Entonces, aquí pueden haber asuntos de principio, pueden haber asuntos, ¿verdad?, del concepto de qué significa el financiamiento. Lo que yo quiero llamar la atención es que si nosotros queremos asegurarnos que los niños vulnerados en sus derechos tienen los servicios que necesitan, tenemos que ser capaces de que el financiamiento de esos servicios sea completo, que no dependa de la voluntad o la capacidad de nadie y que en la medida en que los niños están bajo la protección del Estado, tienen que generarse los recursos para que esos servicios se presten de la forma adecuada a las necesidades de los niños. Eso significa, para cerrar, eso significa que hay que estar además atentos a cuáles son esas necesidades cambiantes. Los niños de hoy que están bajo la protección del Estado o los niños que están pasando por, digamos, vulneraciones y que son tratados por los tribunales, tienen cada vez situaciones más complejas. Estamos realmente llegando a ciertos niveles de complejidad de las situaciones que enfrentan los niños, que son muy complicadas de abordar y que por lo tanto requiere una institucionalidad y un financiamiento que tenga rangos de flexibilidad que permita ir adaptando en el camino el tipo de servicio. Voy a dar un solo ejemplo: los servicios de salud mental. Los servicios de salud mental que están disponibles o que deberían estar disponibles en salud, en algunos casos sí están disponibles, tienen dos problemas hoy día. Tienen un problema de capacidad, porque ha aumentado sustantivamente el número de casos, ¿verdad?, de niños con problemas de salud mental. Por lo tanto, hay un problema de capacidad que podría eventualmente resolverse con mayor capacidad y más recursos, porque la mayor capacidad es más recursos, pero adicionalmente a eso, los problemas de salud mental hoy día son de un nivel de complejidad mucho mayor que en el pasado. Entonces, no sirve que yo simplemente aumente cobertura de lo que tengo, sino además creo cobertura de un nivel de especialidad que hoy día no tengo. Eso significa que un modelo de financiamiento, y por eso lo pongo en esta línea, un modelo de financiamiento tiene además que tener una flexibilidad que permite ir adecuándose a los cambios en el tipo de situaciones que se tienen que enfrentar. Y en ese sentido pensamos que ahí hay un desafío grande, que incluso, en mi opinión, es un desafío legislativo de volver a revisar
¿verdad? Y poder decir, ok, este modelo es un modelo este modelo de financiamiento es un modelo que realmente está respondiendo o no está respondiendo a las necesidades. La idea y el propósito que tiene, por ejemplo, la ley de garantía y las oficinas locales de la niñez, es que el número de niños que en el mediano plazo y en el largo plazo pasen por el proceso judicial se disminuya. Y eso es muy bueno y estamos trabajando para que eso pase, para que estos 140.000 niños no sean 140.000, sino que sean los mínimos posibles. ¿Qué es lo que va a pasar si nos va bien? Lo que nos va a pasar es que esos menos que queden ahí, digamos 30.000, 40.000 que queden ahí, que no van a pasar por el sistema judicial, van a ser de un nivel de complejidad tal que los programas que hoy día tenemos no van a alcanzar, independientemente de que esos niños sean menos, ¿verdad? Porque en la lógica que está el sistema de garantía es que hay que hacer todos los esfuerzos administrativos, todos los esfuerzos de intervención psicosocial para que los niños no lleguen a ser judicializados. Entonces, ¿qué es lo que llega a ser judicializado? Situaciones de separación de los niños de su familia, situación de extrema vulnerabilidad, situación de niños definitivamente sin adultos responsables. Por lo tanto, achicamos la cantidad y achicamos, ¿verdad?, el volumen de los niños que van a requerir atención, digamos, protección especializada. Sin embargo, vamos a tener un grupo de niños que van a ser incluso mucho más difíciles de atender que los que tenemos ahora. Por lo tanto, pensar en eso también implica repensar, ¿verdad?, el modelo tanto de atención, para no estar modificando cuando esto ocurra, sino que tenerlo previsto en el tiempo y al mismo tiempo, a lo menos, abrir la conversación sobre el modelo de financiamiento. Insisto, no estoy hablando del monto del financiamiento. También hay que hablarlo en algún momento, pero yo en este minuto no estoy hablando del monto del financiamiento, estoy hablando de la forma, el modelo que nos hemos dado como país para financiar la protección integral y en particular la protección especializada de los niños. Creo que eso es parte de los temas que a mí me parece que son los tres temas centrales de poder discutir. Gracias, presidente. Gracias, subsecretaria. Sin duda maciza y contundente la exposición, se le agradece. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Saludamos a quienes se han incorporado también a la sesión, a la diputada Bello, diputada Medina, diputada Pérez, diputada Orsini, diputada Bravo, diputada Muñoz. Creo que ya estamos presentes y me parece que está conectada también la diputada Labra, me parece, y la diputada Ana María Bravo. Ofrezco la palabra para formular preguntas sobre la exposición de la subsecretaria. Diputada Muñoz. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los presentes, los colegas, la subsecretaria. Estamos en esta comisión investigadora hace ya varias semanas. También nosotros hemos estado en otras reuniones con la subsecretaria en otras instancias, también en la Comisión de Familia, donde vemos también específicamente la temática de niñez. Y hay hartos puntos que quisiera tocar. Por ejemplo, la semana pasada nosotros tuvimos acá un caso bien específico donde escuchamos a un abogado por la situación del caso Maule, donde fue muy grave, muy crítico lo que nosotros también lo que se planteó en ese momento, porque tocaba una temática muy sensible, que en el fondo se estaban vulnerando los derechos de los niños, y esa misma fundación, esa misma corporación, no tengo la duda ahí de la personalidad jurídica de ella, nuevamente se le volvieron a entregar recursos. Y habían varias aristas ahí que nosotros encontramos incomprensibles. Yo quisiera ahí si pudiera profundizar al respecto. Dentro de toda la dinámica que ustedes tienen, ¿cierto?, de su rol de supervigilancia y fiscalización, y todo lo que involucra la gestión del servicio. Es un punto yo creo que bien medular. Lo otro, recordar también que hay cerca de 200 denuncias por abuso, ¿cierto?, por explotación sexual infantil también a lo largo de nuestro país, lo cual también es dramático. Nosotros también tuvimos en la comisión varios exponentes al respecto. Y otro punto también que quisiera plantear en el ámbito también de lo que usted nos decía del proceso del rediseño
porque hay y también dentro de la dinámica que tenemos dentro de esta comisión, tenemos un norte, ¿cierto? Varios puntos ahí que podemos desarrollar, pero va también ligado a lo que es el proceso de licitación, que usted también lo tocó. Pero recordar que en el ámbito de salud mental se está enfrentando ya una crisis, pero ¿cuáles son los lineamientos que ustedes van a seguir en concreto? Porque, por ejemplo, la ley de presupuesto que se viene ahora, viene una bajada de nuevos programas, se está dialogando ya con el SENDA, yo he elevado oficios al respecto, ¿cuál va a ser la nueva dinámica que van a tener ustedes con el SENDA en los procesos de licitación? Por ejemplo, los procesos de nuevos programas, yo creo que es medular. Aparte salud, también SENDA, y quiere decir educación, que también yo he levantado ahí algunos oficios al respecto. ¿Qué va a pasar con los niños y adolescentes después de los 18 años? Que también sabemos que están, ¿cierto?, ahí con una situación crítica. Y el último punto también que quisiera tocar es que hace 2 semanas atrás tuvimos acá al comité de expertos. Recordar que ustedes también, dentro de su proceso de supervigilancia, fiscalización, monitorear toda la gestión del servicio, nosotros encontramos inaceptable que todavía no tuvieran el experto dentro del comité de expertos al de salud, cuando sabemos, y desprendo también de sus palabras, que es una crisis muy profunda en esa línea. Entonces también no estaba obviamente el cargo, que se entiende que es por ADP ya, pero ¿dónde está el subrogante? ¿Dónde está el reemplazante? ¿Cómo se están aterrizando las temáticas, ¿cierto?, relacionadas con salud, que estamos viendo que son dramáticas? Entonces, yo creo que en el fondo se entiende los esfuerzos, pero aquí las vulneraciones continúan. Cada vez que nosotros escuchamos de parte del Ejecutivo, en este caso, u otros organismos que tienen que trabajar en la defensa de los niños, vemos que nos entregan acá la información, pero el resultado, las acciones, en el fondo lo que estamos percibiendo es que las vulneraciones continúan y los niños y adolescentes están doblemente siendo vulnerados, que por algo lamentablemente están dentro del servicio, pero estas vulneraciones continúan. Entonces yo creo que ahí está los nudos críticos que queda, cuál es el norte respecto a esto. Vienen proyectos de ley, ustedes van a presentar quizás futuros proyectos de ley, porque también desprendo que usted está diciendo que tiene que verse el tema de los recursos, va a entrar a través de un proyecto de ley o viene algo en la ley de presupuesto, y el tema también del nuevo, ¿cierto?, el nuevo modelo de las intervenciones que se van a abrir ahora con el rediseño. Gracias, presidente. Muy bien, me pidió la palabra la diputada Pérez y el diputado Romero en ese orden, y le damos la palabra para contestar a la subsecretaria y después abrimos nuevamente otro espacio de preguntas. ¿Les parece? Gracias, presidente. Saludarlo a usted y, por supuesto, también saludar a la subsecretaria. Lamento no haber podido estar desde el inicio en esta presentación que hizo la subsecretaria. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos, de conversar. Creo que sé más o menos cuáles fueron esos 3 puntos en lo que ella se enfocó en esta presentación. Pero hay algo puntual. Bueno, hay varios temas que me interesaría tocar, pero abordando un poco lo que mencionaba la diputada Francesca Muñoz, a mí me preocupa mucho el tema de los expertos, del comité de expertos. Recordemos que es un comité remunerado, primero que todo, y es un comité que, como bien dice Francesca, primero, ellos manifestaron que no había una persona encargada de salud, sabiendo el problema que hoy día tenemos con la salud mental, especialmente de los niños y adolescentes que están allí. Pero hay algo que me importa y que me interesaría mucho poder abordar, y que tiene que ver con que el comité de expertos no tiene facultades de calidad. Y ellos lo manifestaron acá en esta comisión, donde todos quedamos sorprendidos. Ellos hacen un checklist, ¿verdad?, de finalmente los papeles y los documentos que tienen que cumplir la residencia, tanto así que el 99% de las 175 residencias, 2 han sido rechazadas durante todo este tiempo. El 99% han sido aceptadas. Cuando tú vas a terreno, cuando tú estás en tu distrito, y esto pasa a nivel nacional, y tú ves cómo están funcionando estas residencias, estos organismos colaboradores de forma paupérrima, tú dices, pero ¿cómo? Yo lo mencionaba en la comisión la semana pasada, y le explicaba cuando yo hablaba con el ministro, yo le decía, ministro, ¿cómo entregaron esta residencia a personas, a un organismo colaborador que no tenía experiencia y en estas condiciones? Y el ministro me decía,
diputada, esto pasó por el comité de expertos. O sea, entendiendo él que el comité de expertos veía calidad. Yo me imagino que había un desconocimiento, entonces es preocupante, no por hablar nuevamente del ministro, sino que quiero decir el poco conocimiento que hoy día existe de parte de las autoridades respecto a la función que cumplen los expertos. Ese es el punto medular, porque ellos son los que finalmente acreditan a estos organismos colaboradores que hoy día están vulnerando gravemente los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, en todo el país, no solo en mi región, que es la región del Biobío. Y yo tengo entendido, y eso me gustaría, y ahí va la pregunta, subsecretaria, me gustaría saber, porque yo entiendo que esto se pudo haber cambiado a través de una modificación en el reglamento. O sea, si los expertos están diciendo hace más de un año que ellos no tienen la posibilidad de ver calidad en los organismos colaboradores, ¿por qué no se modificó este reglamento? Si ni siquiera tenía que pasar por un proyecto de ley o modificar la ley. Una modificación al reglamento hubiese hecho que este comité de expertos hubiese cumplido un rol que es lo que todos nosotros acá en esta comisión a lo menos esperamos que cumpla, ¿verdad? El 99%, reitero, de los organismos colaboradores que hoy día funcionan de forma paupérrima, todos han sido acreditados por este comité de expertos y lo encuentro grave, muy grave. Y eso quería consultarle si es real que con una modificación al reglamento esto hubiese podido cambiar y no hubiésemos seguido vulnerando y acreditando organismos que realmente no estaban a la altura. Y termino, 30 segundos, presidente. Pedimos como comisión, y que yo valoro mucho, de forma transversal se apoyó la solicitud de hacer o solicitar a la subsecretaría una fiscalización, ¿verdad?, una auditoría respecto a los organismos colaboradores que se han acreditado. Enviamos ya el oficio como comisión y que yo creo que es súper necesario porque tenemos que ir solucionando hoy día el problema que existe en estos organismos colaboradores que funcionan a nivel nacional. Muchas gracias, presidente, y gracias, subsecretaria. Sí. Diputado Romero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria y a los demás integrantes de esta comisión. De la exposición maciza que hizo subsecretaria, a mí me queda, digamos, una preocupación, digamos. Que siento que el Estado, que no quiero hablar del gobierno, siento que el Estado está más preocupado en el diseño del programa, el rediseño, el diseño. Hay mucha explicación técnica respecto a una situación que, a mi juicio, es tremendamente grave, porque nosotros requerimos en la infancia, en los niños, que la ayuda del Estado, y en este caso a los niños más vulnerables, llegue luego, digamos. Entonces, yo escucho que de su parte una declaración sincera, pero encuentro que es tremendamente brutal. La verdad es que cuando dicen que se ha estado más preocupado del diseño, más concentrado que en la intervención concreta para niños con vulnerabilidad, que me gustaría que me explicara esa frase. ¿Qué significan intervenciones concretas para niños con vulnerabilidad? No sé si se entiende que está más preocupado de hacer procesos y poner menos énfasis en los servicios propiamente tales. Cuando habla usted de que hoy día existiría la posibilidad de que a un niño, si un tribunal lo envía alguna o solicita la intervención del servicio, finalmente no están todos los programas diseñados. Entiendo que lleva más de un año diseñando programas, entonces ahí yo me confundo. ¿Cuáles son los énfasis que tiene en este momento el servicio, pero también la subsecretaría? Porque no es tan fácil decir, es que claro, nosotros no tenemos la supervisión directa a lo mejor en la casa, pero sí tienen supervisión respecto de los organismos. Entonces ahí, ¿cómo se están ejerciendo la responsabilidad que tienen ustedes para exigir que los que dirigen el organismo propiamente tal, que es el que debería estar a cargo de hacer efectiva esas responsabilidades, se cumplan? Y finalmente yo tampoco entiendo, me perdí en algún minuto porque no logro entender de repente esto del tema del problema del modelo de financiamiento. Tal vez una discusión más larga, pero no sé cuál es el problema del modelo de financiamiento. Hoy día lo importante es llegar con la solución. Y lo que siento de su exposición, que es muy profunda, es muy buena, muy interesante, muy académica, pero siento que nos estamos dando vuelta en temas que son de índole administrativo,
una buena presentación a la universidad, pero ¿qué está pasando hoy día en la calle, ahí donde debiéramos estar preocupados? Gracias, presidente. Muy bien, gracias, diputado. Subsecretario, adelante, tiene 3 buenas preguntas, observaciones. Sí, no, tengo varias. Voy a tratar de mezclar esto. Primero, tal vez respecto del comité de expertos. El comité de expertos es una entidad que determina la ley, que tiene que conformarse en el servicio precisamente para prestar asesoría, etcétera, etcétera. La ley además dice que el comité de expertos tiene que ser, tienen que ser personas seleccionadas por la alta dirección pública, y por lo tanto eso tiene todos los procesos, ¿verdad?, de la alta dirección pública, y tiene un procedimiento y tiene un tiempo, etcétera. No es cosa de que el servicio no puede llegar y contratar a alguien que requiera de una determinada materia, y por lo tanto ahí hay una dificultad. Es una entidad que está incorporada, digamos, y que requiere de todo el proceso de contratación de la alta dirección pública como si fueran funcionarios públicos. Así fue diseñado, ¿no? Entonces esto sigue esos plazos. Yo personalmente no estoy de acuerdo en que el comité de expertos no tenga facultades respecto de la calidad. No estoy de acuerdo con eso. Es cosa de que uno mire el reglamento, ¿verdad? Y el reglamento tiene un conjunto de estándares, porque el reglamento lo que hace es decir cuáles van a ser los estándares para poder medir, ¿verdad?, que la institución está cumpliendo con aquellos elementos que le permitan ejecutar los programas. Por lo tanto, en mi opinión, sí tiene vinculación con la calidad. Otra cosa es que la matriz que está vigente, que es en el fondo la matriz de verificación de estos estándares de calidad, tiene que reformularse porque no es de la mejor calidad en términos del contenido. No necesariamente mide con la profundidad que se necesita. Ahora, respecto del reglamento, a propósito de lo que decía la diputada, respecto del reglamento, el reglamento tiene una disposición transitoria en el artículo 4 que dice que para revisar el cumplimiento y el avance de estos estándares y del reglamento y proponer mejora, se necesita que pase un tiempo y da plazo, digamos, y dice que tiene que revisarse y tiene que generarse uno nuevo, una reformulación con fecha diciembre de este año, que es el proceso en el que nosotros estamos en este momento. En este momento nosotros como subsecretaría lo que estamos haciendo es revisando el reglamento, revisando con el servicio cuáles son los aprendizajes que el servicio ha levantado respecto de la aplicación de los sistemas de acreditación, y tenemos que además hacer una consulta con el Ministerio de Justicia y con la Dirección de Presupuesto, tal cual está en el artículo transitorio, que permita volver a tener una nueva matriz de medición de los estándares. Y si es necesario cambiar el reglamento se va a cambiar. El reglamento es de fecha abril del 21. Y el reglamento se da este plazo, ¿verdad?, de que él se ponga en operación, y una vez que está en operación hay este plazo que vence ahora en diciembre, o sea, es la posibilidad de cambiarlo ahora, de modificarlo. El argumento que está detrás de esto es dejarle el espacio, digamos, a la institucionalidad para que el reglamento opere. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros estamos haciendo el trabajo de revisión. En esa misma lógica, tal cual como usted decía, diputada, estamos revisando revisando la acreditación, es decir, si se cumplieron o no se cumplieron los requisitos, ¿verdad?, si se allegaron o no se allegaron los verificadores, etcétera, como parte del mismo ejercicio. Respecto de la situación de Maule que planteaba la diputada Muñoz, yo creo que hay que ser bien claro en eso respecto de la propia acreditación, qué es lo que permite, o sea, qué es lo que mide y qué es lo que no mide. Y ahí sí probablemente va a tener que haber en algún minuto, no sé si tiene que ser una modificación legal o puede ser una modificación reglamentaria. Respecto de, para el componente de probidad, que es donde cabría dentro de la acreditación, hay un componente de probidad, que es donde cabría el análisis de los antecedentes de los dueños, de los directores, del personal, etcétera, etcétera. Hay una regla de
inhabilidades, y esas inhabilidades son las que reporta oficialmente el registro civil, y esas inhabilidades requieren que las personas estén formalizadas o condenadas, si no, no se está en el registro de inhabilidades. Eso me parece que en la Comisión de Familia en la que estuvimos, el director del registro civil explicó el sistema de las inhabilidades. Eso nos deja fuera personas, nos deja fuera de la verificación, personas que no estando formalizadas ni estando condenadas, no aparecen, ¿verdad?, como personas, digamos, inhábiles, ¿ya? Por lo tanto, eso habría que hacerle un ajuste ahí. Por otro lado, hay un conjunto, en la misma elemento de probidad, hay un conjunto de incompatibilidades, que es algo que en el caso de Maule también pasa, ¿verdad?, de que una de las personas que reemplazaron a otra persona había sido seremi durante un tiempo y todavía no pasaba el tiempo de la inhabilidad. Eso se informa por otro lado, entonces tampoco es tan fácil, digamos, no se ha hecho un mecanismo que permita revisar eso. Lo mismo pasa con las medidas cautelares. Las medidas cautelares, que en el fondo son de los tribunales de familia y de la fiscalía, también debieran ponerse en el circuito, que es lo que nosotros estamos pensando que se haga ahora en la revisión del reglamento y en la matriz, porque hoy día no hay, lo que se le pide a las personas es que hagan una declaración de que no tienen inhabilidades, no tienen cautelares y no tienen incompatibilidades, que es una autodeclaración. Por lo tanto, es completamente frágil respecto de, digamos, los motivos por los cuales uno podría impugnar que una persona, o que una institución sea acreditada. Entonces, aquí hay, por una parte, que conectar la información respecto de incompatibilidades, de cautelares que vienen de los tribunales de familia y de la fiscalía, ¿verdad? Y eventualmente hacer una modificación de que las inhabilidades se entiendan no solo para los formalizados y los sancionados, sino que aquellos que están acusados, y por último, eso podría ser, en mi opinión, una inhabilidad temporal, hasta que se compruebe. Lo que yo creo que no se puede hacer es que alguien tiene una denuncia y como no está formalizado ni está inhabilitado finalmente, entonces por supuesto que pasa el chequeo y dice, ok, porque hizo una declaración. Entonces, ahí hay cambios concretos fáciles que yo creo que se pueden hacer en esta materia. En mi opinión, y eso lo hemos discutido con el equipo interno, una cosa es la inhabilidad y dejarla pasar y otra cosa es la prudencia, ¿cierto? O sea, un comité de expertos, uno le podría exigir un cierto nivel de prudencia que dice, tengo una información, esta persona no está en la lista, pero por la información que tengo prefiero dejarlo pendiente. Eso indicaría la prudencia. Otra cosa es que no esté en el reglamento la prudencia, pero eso es lo que se indicaría. Respecto al punto, ¿puedo hacer, presidente? Pero no sé si terminó la subsecretaria. Sí, me faltan otras, pero respecto al punto dice. Diputada. Mucho porque la ley, tengo entendido que no es así, digamos, que acá lo tengo por escrito, que no requiere que estén condenadas. En definitiva, el estándar moral de la ley es más alto que incluso la presunción de inocencia. Correcto. El punto es que en el reglamento y en la matriz donde se evalúa esto, eso pasa de largo. O sea, en el fondo hay una autodeclaración. Ya, pero se estaría incumpliendo entonces, la ley. por eso... Perdón, sí. lo que yo entendí, sin entrar en diálogo, lo que yo entendí es que lo que se exige es que no esté inhábil por condena o por formalización. Así es, por formalización. Pero hay muchas personas que están por la simple denuncia, pueden ser inhabilitados, pero obviamente eso atenta contra la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, que no es fácil, yo creo, de abordarlo, porque... usted habla de una inhabilidad temporal. Pero, para incorporar ahora. Sí, pero eso da obviamente para un tema legislativo de esa envergadura. No es fácil abordarlo, menos en esta comisión, pero podría atentar obviamente al principio de inocencia, porque imagínense lo que podría pasar con denuncias maliciosas por competidores de... Sí. Podría... No, yo me refiero a un tema en general, diputada, pero se entiende el punto de la subsecretaria. Diputado Romero, no sé si... ¿Todo bien? Ya pregunto, sí, está bien porque pero no le he contestado. Ah, ok, eso.
Sí, respecto de la situación que planteaba la diputada Muñoz sobre explotación sexual infantil. Nosotros estamos en un proceso que yo creo que es bien importante, reactivando un grupo de trabajo sobre explotación sexual infantil. Si la comisión en algún minuto le interesa, o en otra comisión, ver cuáles son los primeros resultados que tenemos de un estudio acerca de las características de los mecanismos actuales de explotación sexual infantil, son bien impresionantes. O sea, todo lo que significa la explotación sexual en Internet, virtual, en redes, es lo que hoy día está más fuerte. No tenemos suficientes herramientas para poder combatir eso. Se generó una unidad especial en la Fiscalía, de manera de poder no solo comprender el caso, sino que tener reglas un poco más claras de cómo manejarse. Hemos estado trabajando también con las policías, particularmente con la PDI, respecto de cómo se detectan estas situaciones. Entonces, el problema es un problema de alta complejidad, que por ahora lo hemos estado trabajando, comprendiendo bien de qué se trata este nuevo fenómeno, porque es un fenómeno muy complicado también desde el punto de vista jurídico, según nos han explicado en la Fiscalía, porque no hay jurisprudencia, es muy difícil, ¿verdad?, sobre todo las condenas y la declaración de culpabilidad en este tipo de situaciones. Y además yo he aprendido que hay todo un problema que jurídicamente es muy complejo, que tiene que ver con lo que se llama la huella digital, que es que en el fondo cuando una persona, ¿no es cierto?, sube una foto y la subió por voluntad personal, por su propia, esa huella digital queda en el sistema y no hay cómo determinar que eso se ocupó sin consentimiento. Es todo un campo, digamos, del manejo de datos y de lo de Internet, que es muy complicado, y eso hace muy difíciles las culpabilidades y las condenas, porque se acusa rápidamente a que la niñita o el niño subió su foto por su cuenta y que por lo tanto, ¿verdad?, no es una víctima en el sentido jurídico del término. Entonces, hemos estado trabajando eso. Tenemos un buen estudio que nos llegó hace 2 semanas acerca de un estudio con niños para poder identificar bien cuáles son las problemáticas. Y hay conclusiones interesantes ahí. Aprovecho de decirles acerca de lo que los propios niños dicen, que están, digamos, que ellos no saben lo que significa el impacto que tiene esto, que ellos no saben en lo que se están metiendo. Hay toda una línea de adicciones a Internet y a los juegos. O sea, la situación es bien compleja y yo creo que en algún minuto hay que mirarla con algún detalle más profundo, porque no solo tiene aristas desde el punto de vista de los niños, sino que también tiene aristas desde el punto de vista jurídico de cómo esto se atiende. Entonces, por ahora tenemos el trabajo bien fuerte con la Fiscalía. La Fiscalía ya empezó, ya armó un grupo especial, el trabajo con la PDI. Tenemos ya los estudios, si les interesa, yo encantada por plantearlo, no sé si en la Comisión Familia en alguna parte, qué es lo que resulta. Esto es muy impactante, la dimensión que esto tiene, y yo creo que podríamos conversarlo con un poquito más de detalle, a ver qué es lo que se puede hacer. Ahora, respecto de lo que planteaba el diputado Romero, cuando yo digo intervenciones concretas con niños con vulnerabilidad, lo que estoy diciendo cuáles son las acciones concretas que se realizan a favor de los niños, de sus familias cuidadoras y de la comunidad. Y para eso están los programas. Los programas del servicio son las intervenciones. O sea, una intervención es un programa de reparación del maltrato. El programa de reparación del maltrato tiene unas reglas y tiene unas acciones que tienen que realizarse con los niños, con la familia, con el agresor, con el colegio, etcétera. Hay un conjunto de acciones que tienen que realizarse con eso, digamos, en esas situaciones. Esas acciones están reguladas o están identificadas en lo que se llama un programa. Y por eso que cuando decimos el Sename tenía 20 y tantos programas y ahora se van a agrupar en 4 líneas, en 5 líneas, etcétera, etcétera, estamos hablando de las intervenciones concretas. Como hoy día no están todos los programas reformulados, o sea, no están todos los programas que debieran estar en operación reformulados, sino que son los mismos que estaban antes, se produce un desfase entre lo que necesitamos que el programa haga y lo que el programa se le ha solicitado al programa hacer.
Y esa distancia es una distancia importante. O sea, si yo pido en las reglas que el programa, estoy inventando el ejemplo por favor para que no se tome como ciencia cierta, si yo tengo un programa de reparación del maltrato, ¿verdad?, que implica que yo tengo que hacer acciones concretas que le permitan al niño superar la situación de maltrato, yo necesito que ese programa tenga los detalles acerca de qué se va a hacer con la familia de origen, qué se va a hacer con la persona que la maltrató, qué se va a hacer en el colegio, quién va a atender al niño en salud. O sea, necesito un programa rediseñado y reformulado para que la atención en ese programa sea completo y no sea simplemente un punto, otro punto u otro punto. Entonces, cuando yo digo que hay más énfasis hoy en la supervisión respecto de los procedimientos y respecto de las, digamos, del funcionamiento de algo y menos en la intervención, me estoy refiriendo al detalle de la intervención. 2 niños que están en el programa de reparación al maltrato no necesitan exactamente la misma intervención. Necesito analizar cada caso, necesito saber qué está pasando con cada quien, porque uno tiene mamá, el otro no tiene mamá, uno tiene papá, el otro no tiene papá, uno vive con la abuelita. Ese análisis hoy día no se está haciendo en la profundidad que se necesita. Entonces, cuando yo digo que hay un déficit respecto del rediseño de los programas, y sugiero de forma, digamos, bien patúa de mi parte, pero sugiero, ¿verdad?, que se adelante el diseño de los programas definitivos, creo que es un esfuerzo que vale la pena hacerlo para podernos asegurar que las intervenciones que se hacen con los niños son las intervenciones que hoy día estos niños necesitan. Los programas que están vigentes son programas que se hicieron hace un tiempo atrás, donde las condiciones y las características de los niños actuales no son las mismas. O sea, cada vez tenemos niños con más complejidad y por lo tanto necesitamos programas que ejerzan mejor las funciones respecto de esa complejidad. Entonces, a eso me refiero con intervenciones concretas, no con el, porque yo puedo decir, estoy haciendo un programa, sí, pero ¿cuál es la intervención concreta? ¿Con quién hablo? Exacto. El SENDA es una, gracias, diputada, por el ejemplo. El SENDA es una intervención concreta, pero no es una intervención que pueda ir sola. Porque que yo tenga al niño, ¿verdad?, en un programa de reparación de algo y diga, ok, una de las acciones es un tratamiento que le puede proveer el SENDA. Pero el SENDA provee el tratamiento que tiene que ver con la adicción. ¿Quién trabaja con la mamá, con el papá, con el barrio, con el colegio, para que cuando el niño llegue de la internación por la adicción lo reciban en el colegio y no le griten drogadicto en el patio? Eso no lo va a hacer SENDA. Entonces, a eso me refiero cuando digo que los programas, los programas que atienden niños en el servicio tienen que ser dispositivos concretos, de acciones concretas respecto de los niños, que por supuesto generan estas derivaciones y estas actuaciones, pero tienen que ocuparse de todo lo que está pasando. Un programa de reparación puede enviar a un niño, derivar a un niño al SENDA, no puede desatenderse de que el niño está en el SENDA, tiene que saber qué está pasando en el SENDA. El niño está reaccionando al tratamiento, no está reaccionando al tratamiento, alguien lo acompaña, nadie lo acompaña, o sea, que yo derive. Y eso es lo que cuesta mucho, digamos, incorporar. Que yo derive a otro lugar no significa que yo terminé mi trabajo cuando trabajo en este tipo de casos. Yo tengo un caso, yo lo derivo y sigue siendo mi caso. Y eso es lo que hay que tratar de fortalecer en este tipo de intervenciones. O sea, que yo derive a otro significa que el otro está haciendo una atención particular, pero yo debo hacer el seguimiento de esa derivación. Y mucho de lo que hemos visto en la supervisión, y yo lo digo con harta pena, mucho de lo que hemos visto en la supervisión de estos casos emblemáticos que hemos visto en la televisión, es que todos hicieron lo que tenían que hacer. Todos hicieron aquello que estaba indicado que hicieran, pero nadie siguió al del lado. Por lo tanto, los baches que quedan entre que yo te atendí, después atendiste tú y después no sé qué, o sea, uno no puede acusar a esas personas de decir usted no hizo su tarea, pero usted hizo su tarea hasta ahí. No hubo el seguimiento que dice cuando yo terminé mi tarea y envié a este niño a no sé dónde, ok, ¿qué pasó ahí? Y eso es lo que está fallando, en mi opinión. Está fallando porque esto que en el fondo es una atención especializada, personalizada. Y en ese sentido es mucho más, mientras más complejo el caso, más actores intervienen, más hay que mirar la situación de los niños,
O sea, y para eso hay casos que no es del caso de detallar acá, pero algunos de los casos emblemáticos que ustedes han conversado en esta comisión, cuando uno los mira en toda la trayectoria, no es que no se hayan hecho cosas, pero es que nadie siguió. O sea, nadie es el hilo conductor, nadie es la continuidad con un niño, sino que el niño va de un programa al otro. Ni siquiera en algunos casos se pasan información de un programa al otro y por lo tanto el niño tiene que otra vez contar toda la historia otra vez y encontrar a la mamá. O sea, yo creo que ahí es donde tenemos hoy día un problema muy, muy, muy severo, donde cada uno hace lo que tiene que hacer, pero no necesariamente hay alguien que está encargado del todo. Y a eso me refiero con intervenciones concretas. Nosotros estamos insistiendo bastante desde el punto de vista de nuestra responsabilidad, porque nosotros, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Nos damos cuenta en las supervisiones, bueno, salvo que haya un caso en la tele, o emblemático, una denuncia, pero no nos podemos quedar solo con las denuncias. En lo general, nosotros nos damos cuenta en las intervenciones, en las supervisiones. Hicimos un recorrido por todas las administraciones directas, de todas las residencias de administración directa y aprendimos varias cosas. Aprendimos, por ejemplo, que los niños tienen plan de intervención, check. Sin embargo, el contenido del plan de intervención en muchos casos es irrelevante. O sea, es completamente irrelevante como plan. Está, claro, check, por supuesto. La mamá o la niña lo firmó, sí, claro, participó. ¿Y el contenido? Entonces, a eso me refiero con que todo se cumple, pero no hay una continuidad que haga la gestión, en el fondo, del seguimiento de ese caso en particular. Uno no puede estar mandando un niño de un lado para otro todo el tiempo con personas distintas, sin vínculo, va de un programa al otro, vuelve del programa. O sea, eso hay que regularlo de alguna manera y eso implica, a propósito del modelo de financiamiento y de la organización, eso implica organizarse de otra manera. De manera que en un territorio estén todos los servicios y el niño circule por ese territorio con los servicios y no tenga que ir de un lado para otro porque cada vez empieza de nuevo. ¿Está correcto el programa? Está correcto el programa, pero no se conecta con el otro programa y ningún niño necesita un solo programa. O sea, lamentablemente, ¿no? Ojalá necesitaran una sola cosa. Entonces, yo creo que cuando yo digo, diputado, el modelo de financiamiento, lo que estoy diciendo es ¿cómo hacemos con lo que tenemos para que la gestión esté mucho más centrada en el seguimiento y el acompañamiento a los niños, directamente en el acompañamiento y seguimiento a cada niño, más que a la organización institucional, digamos, de cada programa? Y en ese sentido mi opinión es que habría que desordenar un poco el esquema, digamos, habría que ponerlo, habría que innovar en el sentido de salirse de la cajita que todos conocemos. Gracias, subsecretaria. Nos queda bastante poco tiempo. Le voy a dar la palabra a la diputada Medina con una última intervención. El señor secretario me señala que tenemos tiempo suficiente todavía como para poder invitar a la subsecretaria a una próxima oportunidad. Si así fuera posible, me parece que es posible y no solamente posible, sino que necesario. No sé si les parece como para darle una última pregunta. Está bien. Ya, hagamos una cosa, no, sí está bien, pero por eso mismo, yo sé que ha generado bastante interés, entonces hagamos una cosa, tenemos el acuerdo como para invitar a una próxima oportunidad, tenemos el acuerdo, y yo le concedo un breves espacio a la diputada Medina, que me había pedido la palabra, diputada Pérez, diputada Muñoz, y lo hacemos muy cortito para terminar con la intervención final ¿les parece? De la subsecretaria, y la vamos a invitar nuevamente, subsecretaria, a esta comisión. ¿Le parece? Diputada Medina. Gracias, presidente. Buenas tardes, subsecretaria. Buenas tardes, colegas. Bueno, con todo lo que plantea la subsecretaria, y coincido con el diputado Romero en que esto es la perfección del programa, pero que en terreno es bastante distinto, y ahí uno puede ver que no siempre se condice lo que se planea hacer con lo que tenemos en realidad en terreno y cómo son nuestros niños hoy día, que son los más vulnerables y los que están a cargo del Estado. Yo he podido visitar en mi región del Biobío, Distrito 21, algunas de las residencias y quiero destacar, porque hay algunas que funcionan bien. Y en esas tenemos una de Los Ángeles, que es una residencia familiar adolescente, donde colabora el municipio con el Mejor Niñez. Entonces ahí seguramente complementan más recursos, pero aún así es difícil. Y ahí va más allá de la necesidad de los niños, va el compromiso de los trabajadores,
que no solo es un contrato, no solo es hacerse cargo de estos niños, sino que es entregar mucho más y pasan a ser los padres de estos niños. Ese hogar es de niñas adolescentes, donde tenemos niñas que están adictadas a las drogas, donde tenemos mamás que salen a buscarlas a las 3 de la mañana, donde tenemos una directora que aguantó, que no renunció, que tiene todas sus manos rasguñadas con cicatrices que nunca en su vida va a olvidar, pero que ahí se comprometió y que esas niñas hoy día podían dar testimonio y decir que se sentían valoradas, que sentían una familia, que teníamos una niña que está en cuarto medio, que va a ir a la universidad y que va a tener ahí estadía hasta que termine la universidad. Ese es el compromiso y es un modelo que yo vi bastante bien, porque se podía sentir en ellas el reflejo de un hogar, y yo eso lo destaco, y es el apoyo también del territorio, porque qué importante es que los niños que viven en comunas cercanas para poder recuperar vínculos con la familia cuando es posible, familias muchas veces que no tienen recursos, que puedan acercarse a ver a sus hijas, es mucho más realizable en la propia comuna que viajar a otra región, que eso a veces se vuelve imposible. Entonces ese modelo yo lo destaco, ojalá llegáramos a ese punto con la mayoría de los centros. Y me preocupa, subsecretaria, otro que visité, que era un centro de niños menores de 5 años, igual en Los Ángeles, que por ley lo van a cerrar, porque eso pasan a reemplazar con familias de acogidas, pero en ese momento había muy pocas familias de acogida. Entonces yo visualizaba que no lo podían cerrar si no se complementaba con la otro, lo que iban a suplir, y no sé si ahí cómo van hoy día con la familia o si hubiera la opción de dejarlos. No sé cómo lo están evaluando ustedes y cómo avanza esa parte, subsecretaria. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Pérez, diputada Muñoz, muy cortito para no pedir nuevamente prórroga. Sí, además que tengo comisión. La presido. No, yo la verdad que aprovecho de agradecer que esté la subsecretaria. Yo tenía mucho interés que usted estuviera acá, subsecretaria, porque se lo he manifestado a usted y en la comisión. Yo siento que lo que estamos viviendo es muy grave. Y creo que acá hay voluntad de parte de esta comisión de que podamos buscar soluciones, porque el diagnóstico, lo que menciona la diputada Medina, lo que menciona la diputada Francesca Muñoz, lo que usted menciona, el diagnóstico está. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, el Contralor estuvo la semana pasada acá y fue claro en decir que se están cometiendo graves irregularidades en el servicio de Mejor Niñez. También dijo que la subsecretaría era la encargada de fiscalizar el servicio de Mejor Niñez. Entonces la pregunta es, ¿se ha hecho alguna auditoría de cómo está funcionando? Porque acá yo me imagino quienes están viendo esta transmisión a través de la cámara, de que el diagnóstico está y lo sabemos nosotros, lo sabe la gente en la casa, todas las regiones, pero ¿qué se está haciendo? ¿Se ha hecho alguna fiscalización? Ahora nosotros estamos pidiendo también que se haga una auditoría de las residencias acreditadas. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el cronograma? Eso me encantaría que pudiéramos tener certezas e ir puntualmente a los pasos que vamos a seguir respecto a lo que yo estoy mencionando. Y algo que no quiero dejar de consultar, y muy breve, y que tiene que ver que es de las oficinas locales. Hoy día no hay oferta, usted lo sabe, el sistema de protección integral de la niñez. Y la clave es la potestad administrativa. Yo creo que ahí nos tenemos que enfocar. El reglamento aprobado por la Contraloría también, subsecretaria, yo creo que esa es la clave para que comencemos a hablar de cosas concretas, porque el diagnóstico ya lo tenemos todos. Muchas gracias por estar y por la preocupación que ha mostrado en solucionar este grave problema. Gracias, diputada Pérez. Diputada Muñoz. Gracias, presidente. Bueno, la subsecretaria hizo mención a este estudio para evitar la explotación sexual infantil. Yo quisiera formalmente solicitarle que nos haga llegar este estudio acá a la comisión para que sea parte de la discusión también. Lo otro, subsecretaria, solicitarle que en los cambios de reglamento, que obviamente están en el proceso de evaluación, se incorporen en el ámbito del comité de expertos, obviamente una mejora, porque quería recordar otro caso, la clínica Midas, donde también se entregaron recursos económicos a una clínica con 2.000 millones de pesos, que también estaba sumariada por la Seremi de Salud Metropolitana. Eso también es un punto. Lo otro, en el ámbito de los reglamentos, como usted dice, también que se pueda buscar una inhabilidad temporal. Yo sé que también va a ser parte de la discusión, pero en el fondo cambios de reglamento que se vienen ahora, ¿cierto? Ahora en diciembre, en el fondo una solicitud formal de mi parte. Y lo otro también que me preocupa en el ámbito del rediseño de los programas. Yo creo que esa parte es bien medular, por eso yo he hablado tanto del Senda, porque creo que tiene que ser un actor relevante y activo en todos estos procesos, interconectado obviamente con lo que usted plantea, pero me preocupa el tiempo, subsecretaria.
porque estamos viendo todas estas situaciones que han ocurrido ya hace bastante tiempo y cómo, pero yo sé que lo puede responder en otra oportunidad, pero el tiempo de cómo va a ir aterrizando este nuevo rediseño, porque ya estamos viendo un tiempo de lo que se viene hace décadas atrás viviendo dentro del sistema. Y sí, el Congreso hizo esfuerzo, los gobiernos, distintos gobiernos han hecho esfuerzos también, pero ahora viene un rediseño. Entonces, más que nada, eso quería cómo van a ir aterrizando cada uno de estos procesos. Obviamente, en otra oportunidad se puede profundizar en ese punto del tiempo para que los niños obviamente tengan ahora una mejor oferta y que no se sigan vulnerando sus derechos. Gracias, diputada Muñoz. En un minuto, subsecretario. Sí, breve, en un minuto, muy para que breve. no se nos vaya el tiempo. No, yo creo que si hay otra Sí, sesión, podemos tratar va a haber, está invitada ya por acuerdo de la comisión. Algunos de estos temas. Solamente quería enfatizar lo que planteaba la diputada Medina. Yo conozco el Hogar de Los Ángeles, estuve con las niñas y con el municipio. Se nota que cuando la municipalidad ojalá hubieran más municipalidades dedicadas a esto. Creo que exactamente ese es el modelo que se necesita y de hecho lo tenemos bastante claro. Respecto del centro digamos, de los niños chiquitos en Los Ángeles, nada se va a cerrar hasta que no esté resuelto lo que haya que hacer. De hecho, en Temuco, por ejemplo, igual hay algunas camas, algunas plazas para niños más chiquitos en la residencia de los más grandes. O sea, eso está en camino de resolverse. No es la idea cerrar porque hay que cerrar. O sea, aquí la idea es que no quede ningún niño, ¿verdad?, pendiente hasta que eso se resuelva. Es efectivo que el número de familias de acogida que están disponibles no siempre es el número que se necesita. Y por lo tanto, sobre eso también hay que trabajar bastante. Yo creo que hablar también de las familias de acogida sería un buen tema en el futuro. Gracias, subsecretaria. Va a ser invitada nuevamente. Y antes de dar por terminada la sesión, quiero saludar a nombre de la comisión, que está de cumpleaños don Leonardo, nuestro secretario. Así que saludarlo cordialmente, porque no todo es pega, el humano también. Así que a nombre de la comisión, muy feliz cumpleaños. Habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria, se levanta la sesión.